Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hombres de verdad, este es su programa dirigido primariamente, pero no exclusivamente, a hombres. Porque la Biblia no es exclusivamente para hombres. Exactamente. Para todos, pero obviamente que se requiere de que los hombres sepan aspectos que le atañen específicamente a ellos, que la Biblia lo presenta y que nosotros queremos formar hombres de verdad a través de los temas que traemos a este programa. Sí, es una iniciativa ya de hace varios años, porque entendíamos que había una necesidad por donde quiera que estábamos, aún en nuestras propias iglesias. Uno ha visto muchas actividades dirigidas a mujeres, pero la verdad es que no vemos tantas dirigidas a hombres. Y tú sabes lo que me agrada mucho de programas como este, Marcos, es que y ha ayudado la internet, ha ayudado todos los medios electrónicos, que la radio, todo lo que hay hoy en día, es que el tiempo que uno pasa, nosotros los pastores, en las congregaciones con los hermanos, es muy corto ahora, muy poco. Con las suspensiones de ciertos cultos, la gente adopta ir a un solo culto a veces. Aunque tú tengas 2, 3, 4 a la semana, ellos ya están mentalizados a ir el domingo en la mañana o a ir tal día. Entonces, todos estos elementos de la palabra de Dios que se requieren que lleguen al corazón de los hermanos, pues hacemos un favor a la iglesia local, a los pastores, con los temas que aquí tratamos y de la manera en que se desglosan esos temas. Porque ya me lo han dicho, Marcos. Ya me lo han dicho. Estaba recientemente de tantas anécdotas que tú y yo podemos hablar que le hemos tenido con respecto a hombres de verdad, pero fui al mercado de la feria ganadera a comprar los víveres que siempre se compran para la familia. Y entonces ya voy a donde un señor específico, un joven específico, que él y con su esposa tienen ese puesto ahí y otros más. Entonces siempre le he comprado a ellos y ya me conocen. Pastor, venga, mire, esto está mejor, cómprelo. Y ella, la semana pasada me dijo, pero pastor, ¿usted es el de hombres de verdad? Dice ella, me ha ayudado muchísimo a mí. Entonces siempre nos da satisfacción el hecho de que es una ayuda a los hermanos, que también es una ayuda a las iglesias. Sí. Con el tratamiento de estos temas. Sí, la intención es proveer una plataforma donde se traten temas que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos ni siquiera son apropiados como necesariamente para un púlpito o para un sermón. Entonces tiene que haber un ámbito donde se traten, porque son temas bíblicos que deben ser tratados de manera práctica. Y ese ha sido nuestro deseo y nuestra intención, poder hablar a los hombres cristianos de habla hispana en todo lugar donde nos escuchan. Y precisamente el último tema que hemos estado tratando pensamos que es muy pertinente, porque una de las graves situaciones que se presentan con mucha frecuencia tienen que ver con el ámbito de la vida sexual del hombre. Y por eso empezamos a hablar acerca de los diferentes tipos de infidelidades, porque muchas veces se compra, como decíamos en el programa anterior, se compran ciertos valores como buenos cuando por los principios bíblicos nosotros sabemos que no son buenos, que son pecaminosos. Y entonces a veces usted ve a los hombres que piensan que la infidelidad solamente ocurre cuando ocurre el acto sexual per se con una mujer que no es su esposa. Pero hay muchísimas otras formas en que ocurre infidelidad. Cuando usted ve imágenes pornográficas en las redes, usted está siendo infiel a su esposa. Y como hemos visto a lo largo de este programa, este es el quinto que estamos tratando, hemos visto otros aspectos, otras formas que son el galanteo, el romance, los amoríos, las fantasías sexuales. Hemos dedicado un programa a cada uno de esos aspectos porque son
situaciones que posiblemente algunos que nos están oyendo le han dado rienda suelta pensando que, bueno, después de todo yo no estoy pecando porque yo no me he acostado con ninguna mujer que no sea la mía. Pero eso no es lo único. Y un texto de partida que creo que lo mencionamos desde el primer día, José, fue el texto del Sermón del Monte en el Señor, donde dice, si alguno mira a una mujer para codiciarla, Mateo 5:28. ya adulteró con ella en su corazón. En el día de hoy, entonces, llegamos a la quinta forma, que es la más evidente, la que todo el mundo tiene claro. Por lo menos todo el que conoce la Escritura y dice ser creyente, tiene claro que tener una relación sexual con alguien que no es su esposa, eso es adulterio. Así es. Y cuando llegamos a ese quinto aspecto, pues obviamente sí queremos recordarle, como lo hemos hecho cada vez que hemos tocado estos temas, que es el final de un proceso de acercamiento a algo tan terrible como es el adulterio. Porque el adulterio ya es la consumación física de un hombre y una mujer teniendo una relación sexual que es exclusiva de la vida matrimonial. El Señor, en las primeras enseñanzas que le dio a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, les resumió lo que se llama los 10 mandamientos. Y uno de esos mandamientos, bien claro, el Señor dice, no adulterará. Y ese mandamiento, los aspectos sexuales son los únicos que se tratan en 2 mandamientos de los 10. Porque específicamente el Señor dice, no adulterarás. Y después en el último dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Exacto. Entonces, y por eso es que nuestro Señor Jesucristo ya en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 28, dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. El Señor no está cambiando nada de la ley. El Señor lo que está es diciendo, lo mismo que Dios pensó sobre este pecado, lo sigue pensando. Solamente que quiero ampliar la base, el alcance que tiene esto. Y ahí menciona lo que ya hemos dicho de poner algún sentido. Específicamente, el Señor pone el sentido de la vista, pero también el Señor, Marcos, pone el sentido del tacto. Porque dice la Biblia, si tu ojo te es ocasión de caer, dentro de ese mismo contexto, sácatelo. O si tu mano te es ocasión de caer, como no debe haber un contacto físico. Y es algo parecido, aunque ya es más contundente, cuando en 1 Corintios 7:1 dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, que no haya un contacto físico de ningún tipo. Recuerdo de una hermana, los dominicanos, para los que están en otras latitudes y muchos de los latinos también, nos saludamos con un abrazo, con un beso. Ahora, el saludo del beso, yo no recuerdo, Marcos, saludar, no digo que no, pero yo no recuerdo saludar a alguien con el saludo de un beso, dándole un beso. Sí, porque en República Dominicana no es, en ciertos ámbitos, porque eso es interesante también, hay ciertos ámbitos donde se acostumbra y otros no. Y si uno no lo tiene en cuenta, entonces puede a veces dar una nota discordante. Normalmente, no sé si tú acuerdas con esto, yo sé que no es el tema, pero me vino a la mente, en cierto ámbito social de recursos económicos hacia abajo, no se acostumbra. No se acostumbra. Pero cuando es entre clase media y hacia la alta, sí se acostumbra. Sí se acostumbra. Pero no es un beso donde uno pone la boca en la mejilla de la otra persona. No, el beso dominicano es un beso donde uno pone mejilla con mejilla y tira el beso como al aire. Entonces, eso es lo que quiero asegurar. Por eso es que José está diciendo lo que está diciendo. Exacto. Aquí uno pone la mejilla y ya. Y el abrazo es solamente poner las manos sobre los hombros, no abrazar a la persona. Sí. Eso se hace con el hijo, eso se hace con la mamá.
No es atraerlo hacia sí y acercárselo, exacto, sino... no, sí. Solamente algo simulado. Y uno es muy intencional en hacerlo como un pie delante y otro detrás para mantener una distancia sabia, prudente y sana. Pero mira, una hermana una vez me dijo, pastor, el hermano fulano me mencionó el nombre, me saludó y no me gustó. ¿Y qué hizo? Me dio un beso. Primero, es una persona que no está acostumbrado, no tienen esa confianza del saludo. A veces yo creo que entre ellos ni siquiera de darse la mano, sino hola, ¿cómo está mi hermano? Porque así suceden las relaciones en las iglesias. Pero me dio un beso y me dio un abrazo. Y déjeme decirle algo con respecto a eso. Marcos, cuando hay una intencionalidad mala, así se hace. Así se hace. Entonces, por eso me refiero a que esa intencionalidad mala es fruto de lo anterior, como dijimos, hablando de las fantasías y todo lo demás, los vínculos que pueden ser intencionales, pueden ser voluntarios o involuntarios. Hay personas, sobre todo nosotros los hombres, pasa con las mujeres también, porque yo lo he oído, pero nosotros los hombres, cuando ponemos los ojos sobre una mujer y nos sentimos atraídos, tenemos la tendencia de acercarnos para ver qué se puede lograr, qué hacer. Y por eso es que el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, y lo dice dentro de ese contexto. Entonces se menciona en los 10 mandamientos la consumación, que es el adulterio, que lo veremos esta mañana. Se menciona también la palabra codicia, que es una forma de pecado en el corazón, y que también el Señor lo presenta en Mateo 5:28. Se presenta también los ojos, que lo presenta el Señor ahí, si lo mira, y se presentan las manos. Entonces, el Señor es bien claro que si tú quieres evitar caer en el adulterio, tú tienes que mantener tu mente, tú tienes que mantener tus ojos, tú tienes que mantener tus manos, tú tienes que mantener tu cuerpo, tus pensamientos, tú tienes que mantenerlo lejos de cualquier mujer, aunque continuamente nuestra carne nos empuja hacia allá. Entonces, el adulterio es como lo presenta la Biblia. La palabra de Dios siempre presenta el adulterio de una manera muy fuerte. Y lo presenta siempre refiriéndose a las consecuencias. Ya no tenemos que decir que el adulterio es cuando el hombre y la mujer, que no son esposos, se quitan las ropas y tienen un acto ya físico de penetración. Ya, eso no tenemos que dar todos esos detalles. O aún no tenga, aún no haya coito, aún no haya coito. El coito. El coito. Podemos decir que sin mencionar todo eso, todo el mundo sabe que es la consumación de ese acto. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia presenta? La Biblia presenta mucho las consecuencias. En una ocasión, en una serie de enseñanzas que estaba trayendo sobre ese tema, hablaba de lo que el título fue Placeres cortos, consecuencias largas. Ese fue el título. Muy buen título, porque así mismo es. Y así lo desarrollé. Así mismo es. Así lo desarrollé. Entonces, eso es muy común que las personas no entiendan que si hay un pecado que tiene consecuencias largas y feas, según la Biblia, es el adulterio. Muchas consecuencias, muy largas, muy feas, muy dañinas, muy perversas. Empezando, quizás no es la primera que se piensa, pero es la primera que me viene a la mente porque creo que posiblemente sea la más importante. Empezando que cuando lo comete un cristiano y sale a la luz, deshonra el nombre del Señor. No, mira, Marcos. Empezando por eso. Mira, Marcos. Pero mira estos evangélicos, mira estos cristianos y haciendo lo mismo de tigres. O sea... Mira, Marcos, yo estaba mirando el recuento cronológico de la Biblia. El primer caso así definido que yo recuerdo de las Escrituras, y podemos irlo mirando uno al otro, el primer caso que yo miro fue de Rubén. Rubén pareciera que ya estaba casado, parecía que tenía a su esposa, y él convivió con una concubina de su papá. Y al vivir con eso, encontramos cómo comenzaron esas consecuencias, porque su papá le quitó el derecho de la primogenitura, que según la ley judía
le tocaba el doble de la herencia que todos los hijos. Y el derecho de presidir a los demás. El derecho de presidir y el derecho de heredar el patriarcado dentro de la familia. Una doble porción de la herencia. Ajá. Exacto. Entonces, pero algo interesante, Marcos, algo muy interesante. Hay un escritor que tiene muchos comentarios de la Biblia y que yo suelo leerlo mucho porque él es muy acuicioso, como decimos nosotros, en buscar cosas que tú no vas a encontrar por ti mismo. ¿Sabe lo que él dice? Que haciendo un recuento de los descendientes de Rubén, nunca ninguno de ellos fue un líder en el pueblo de Dios. Wow. Son de las cosas que como yo leo la Biblia todos los años, entera, y comenzando en Génesis, ya comencé en enero y siempre comienzo en enero a leer mi Biblia completa, yo me he quedado mirando todas esas porciones de la Biblia que siempre mencionan que fulano es hijo de Perencejo, que fulano es hijo. Yo, como él mismo lo afirmó, ¿por qué lo afirmó? Porque es un estudioso primero que yo. No existe. Tú vas a dañar tus generaciones. Fruto por un momento. Y lo peor aún, Marcos, los sexólogos, que son las personas que estudian todo lo que tiene que ver con el sexo, pero de una manera clínica, como se le llama, y yo estudié con los 6 meses de lo que fue terapia sexual en la universidad, con los mejores autores del mundo, una parejita que se llama Master and Johnson, y sus libros los estudié, me los enseñaron con tanta claridad que las personas no se imaginan todo lo que puede afectar la vida sexual cuando no se tiene ese tipo de información. Pero ellos mencionan con toda claridad que un acto sexual dura de 5 a 12, a 11 o a 13 minutos. Solamente. Ya el acto como tal, cuando se da lo que se llama el coito, que es ya la unión de los dos órganos masculinos y femeninos sexuales. Él dice, no dura más de 5 a 11 a 13 minutos. Y yo recuerdo de alguien, Marcos, que era un pastor de una iglesia de más de 10,000 personas en Estados Unidos, que por meterse con una menor a tener relaciones sexuales, Wow. creyente, y que la muchacha siempre le dijo, pero pastor, eso que usted me está diciendo, eso está mal. No, pero que... Y la envolvió. hasta que se descubrió lo que estaba pasando y obviamente parece que llegó a los oídos de los órganos policiales de Estados Unidos y lo atraparon porque era una menor y le dieron 12 años de cárcel. Yo multipliqué, Marcos, 12 años por 60 minutos y me dio 6 millones de minutos más. Este señor perdió por 6 minutos de placer 6 millones de minutos de su vida en una cárcel. Perdió su esposa, perdió su ministerio y entró a los 52 y salió a los 62. Y deshonró el nombre del Señor. Es que no hay manera, Marcos, de entender que la Biblia, cuando Dios dice no busca lo que muchas veces, hasta pastores, nosotros decimos racionalmente, él no debió serle infiel a su esposa. Pero mira, humanamente, yo lo entiendo. Eso es un razonamiento que no me gusta hacer. Yo puedo decirle a una mujer, cumple con tu deber matrimonial, y a un hombre, para que tú no des lugar a Satanás. Es cierto. Yo uno le enseña eso. Pero a veces, yo oí un pastor que dijo, yo puse a tal hermano en disciplina porque se armó un escándalo por su adulterio. Pero yo creo que yo en lugar de él quizá lo hubiese hecho. Porque esa mujer es así, esa mujer es asá. Y no se dan cuenta que el no adulterar no es algo circunstancial, no depende sino de las un circunstancias. Compromiso con Dios. Así es. Es un compromiso de obedecer los mandatos de Así Dios. es. Porque yo he sabido personas, Marcos, que tienen una esposa con problemas de salud con la que no pueden tener relaciones sexuales por años. Y son fieles y la son cuidan y se fieles, guardan y la por amor a cuidan. ella y por amor al Señor. Por años. Entonces, mirándolo cronológicamente, tenemos ese caso de Rubén. ¿Qué otro caso así serio nosotros tenemos en la Biblia? Bueno, tenemos el caso de David. Un caso también muy penoso
porque de ahí en adelante dice la Biblia que las consecuencias Uf. las trajo Dios. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Hebreos, capítulo 13, que a los adúlteros y fornicarios Los juzgará Dios. Óigame, no hay manera. Y como dijo Carlos Spurgeon, Dios no va a permitir a ningún hijo de Dios pecar exitosamente. O sea, no hay manera. Son de los pecados que Dios, como todos los pecados, son malos delante de Dios. Pero ese desnaturaliza el diseño puro y santo de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, es hacer lo mismo que vas a hacer con tu esposa y vas a lograr lo mismo que vas a lograr con tu esposa. No hay ningún tipo de diferencia. El punto es que el pecado no es nada racional. El pecado no tiene que ver con la razón, porque si tú te pones a pensar, es exactamente eso que tú dices. Si uno se pone a pensar y decir, pero por 5 minutos, por 10 minutos de placer, yo voy a echar a perder mi vida. Pero tú sabes una cosa, Marcos, que tenemos un ejemplo de José. José. Un buen ejemplo. Sí, José, yo creo, Marcos, yo entiendo lo que tú dices, pero mira, yo creo que todas las facultades que Dios nos ha dado nos deben ayudar, como tú sabes ese versículo que dice, nos deben ayudar a amar al Señor. Que dice que tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, corazón, sí, claro, espíritu y todo. Yo creo igualmente que obedecer a Dios tienen que entrar todas las facultades. Yo creo que en la lucha con el pecado tienen que entrar todas las facultades. Perdón, la principal arma no es el corazón, los deseos. La principal arma es la mente. Sí, exacto. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando dije la declaración anterior, no era justificándolo, sino era como explicando cómo cuando alguien se infatúa, cuando alguien se obceca, como el caso de Amnón con su hermana Tamar, no acepta ningún tipo de razonamiento. Porque tú y yo hemos lidiado con matrimonios donde uno de los dos está enredado con alguien externo al matrimonio. Y es impresionante porque a veces han sido hasta personas que por años han dado buen testimonio y en un momento determinado se meten por ese carril y tú le dices, fulano, pero mira, y ellos te escuchan y dicen sí, pero no, sí, pero no. El resumen, sí, pero no. O sea, yo sé que está mal, pero yo no lo voy a dejar. No, yo sé. No la voy a dejar porque quedan atrapados, quedan apasionadamente atrapados por la carne. Eso yo estoy 2000% de acuerdo, Marcos. 2000% de acuerdo. Pero en la preparación para no, porque déjeme decirle, el programa no tiene como la orientación solamente, podemos ayudarte a salir de un adulterio, pero lo mejor es que te prepares para no entrar en él. Para no entrar en él. Esa es la idea que estamos nosotros dando. El asunto es, ¿cómo puedes tú no entrar? Entonces, José utilizó varios recursos. Primero él le dice, yo no puedo hacer eso a mi Dios. Entonces, tú tienes un compromiso así. Eso te dice que es lo principal, es tener a Dios delante de nosotros. Es tener al Señor. En nuestros ojos puestos en el Señor. Es el Señor. No en el mujerón que está ahí, es los ojos puestos en el Señor. Para tú decir no. Marcos, pero yo le dije a mi esposa un día así, y yo lo he dicho desde el púlpito. Mire, yo no le he sido infiel a mi esposa. No es que yo he estado cerca de serle infiel, ni mucho menos. Pero lo primero es, yo no le he sido infiel a mi esposa, no es por ella, sino es por Dios. Hasta que tú no llegues a esa convicción, sí, hasta que tú no llegues a esa convicción, la carne, lo único que respeta es a Dios. Pero José le dijo eso, José le dijo otra cosa, otro concepto, otro razonamiento más. Yo no puedo hacerle eso a tu esposo. ¿Es una traición? Sí, es una traición. Yo no voy a hacerle eso. Una ingratitud. Y la tercera cosa fue que él le parece que le pidió a Dios que le diera voluntad para eso, porque dice la Biblia que ella todos los días le decía que lo insinuaba y él le decía que no. Entonces entra lo espiritual, que es Dios, entra la mente, él razona y dice, no le puedo hacer eso a tu marido. Entra también lo que tiene que ver con la voluntad, que es decirle que no de una manera persistente, que no. Entra también lo que son los aspectos físicos, que es cuando ella le quitó la ropa, él salió corriendo.
entra los aspectos sentimentales, que para mí es el más importante, mirando los otros aspectos que hemos visto, es que él nunca puso sus ojos sobre ella. Recuerda que dice la Biblia que si un hombre pone a una mujer para codiciarla, se ve que él no puso sus ojos sobre ella. Porque Marcos, parte de mi oración que siempre hago a Dios, aunque eso esté lejos de mi vida, pero yo sé que no está lejos de mi carne. Porque yo quiero que cada hombre sepa eso. Adulterar, Dios es testigo, eso está lejos de mi vida. Lejos. Y yo quiero que esté lo más lejos posible, pero no está lejos de mi carne. Sí, sí. Entonces, cuando yo leí lo de José, ¿tú sabes cuál es mi oración? Señor, concédeme que ninguna mujer ponga sus ojos sobre mí y que yo no ponga mis ojos sobre ninguna mujer. Amén. Porque por ahí es donde anda todo. Entonces, cuando nosotros miramos en la Biblia, lo que miramos es consecuencias y eso es lo que Dios quiere ponerte. Y hay un pasaje que por tiempo no podemos buscar, que es en el libro de Proverbios, el capítulo 6, cuando él le está diciendo a su hijo, hijo, no te enredes con una mujer, porque mira, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y además que te expone, le dice, a la venganza. Te expone a la venganza, que es otro de los aspectos serios de la vida. Te expones a la venganza. Yo tenía antes, en homilética, te decían que tuviera lo que se llama el semillero homilético. No sé si tú recuerdas. Sí, eso. recuerdo que era un grupo de ilustraciones y cosas para luego usarlas. Ajá. Exacto. Entonces yo recortaba muchas cosas de periódico que todavía las tengo allá. Y yo tengo una, Marcos, de un hombre que su amigo lo invitó a su casa. En Puerto Rico vivían ellos, dominicanos los dos. Vivían allá y siempre se iban a la casa del uno del otro. Y parece que comenzó una relación subrepticia, calladita, entre el amigo y la esposa. Y en una que están en la casa compartiendo y la comadre o la esposa está en la cocina, el amigo entró y la agarró con consentimiento de ella y le dio un beso en la boca. Justo en ese momento entra el marido. Pero fulano, ¿y qué es lo que está haciendo? No, perdóname, que fue solamente como para darle la gracia y me emocioné. Tú no puedes hacer eso con mi esposa. Y parece que él averiguó más cosas y se rompió la relación. Pero ese hombre se quedó con eso en el corazón. Y según el reporte de periódico, el que hizo eso vino a vivir a República Dominicana. Parece de retirada. Parece que ya eran personas de 50, lo que sea. El otro vino un día de Puerto Rico y con su hijo le puso una trampa y mató a ese hombre. Wow. Y eso estaba documentado en el periódico. Sí. Que yo leo periódico todos los días y es antes. Entonces, ¿qué queremos decirle? Aparte de lo que primero Marcos dijo, que es lo más grande, es cómo tú decepcionas a Dios. Él le dijo, a mí me duele en el corazón cuando Natán le dice a David, te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor, y si hubiese sido necesario te hubiese dado más. Ese corazón decepcionado de Dios, herido de Dios, no sería bueno que nosotros a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le causemos eso. Por eso, mis amados hermanos, amigos, damas también, damas, manténganse lejos, mental, emocional, visual, espiritualmente, de ese pecado, que es el pecado más frecuente entre nosotros los seres humanos, pero es el más dañino. Y sobre todo, el daño que le causa a los hijos cuando se enteran de papá, de mamá. Eso es terrible. Es el pecado que más familia ha arruinado en esta tierra. Nosotros quisiéramos terminar diciéndoles, no sean simples. No sean simples. La relación entre sexos opuestos tiene sus peligros. Y el que cree que no es el que está más expuesto a caer. Y por otro lado, para terminar, porque el tiempo hace un rato ya que se nos fue, es recordar un texto que el apóstol Pablo le escribe a los romanos cuando les dice, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Tú quieres mantenerte lejos del adulterio? Evita mirar cosas que no debes mirar, evita leer cosas que no debes leer,
Evita alimentar tu carne y tus deseos de otras mujeres que no son las que Dios te ha concedido para tu deleite. Y una cosa, Marcos, solamente de menos de un minuto, me llegó a la mente de un escritor que se llama Al pasar el tiempo, un libro muy bueno que yo he mencionado, y él habla de las 3 R's. Y una de ellas él la llama la racionalización. Y cuando él dice la racionalización es cuando el hombre dice o la mujer, eso a mí nunca me va a pasar. Entonces, lo bueno es que tú y yo sepamos que mientras estemos en este cuerpo, somos vulnerables a cualquier pecado, pero sobre todo a ese. Y sobre todo con la campaña masiva que tiene el mundo de hacer posible que eso no se le llame pecado de ninguna manera, sino que cualquier tipo de relación sexual sea algo normal, con niños, con animales, con personas del mismo sexo, y pronto va a llegar el momento en que adulterio no va a ser adulterio como tal, porque ahí es al mundo prediluviano, es a donde se encamina esta sociedad sin el Señor, aunque tú y yo sabemos que el Señor Jesucristo vendrá antes a buscarnos para impedir que su sociedad, su creación vuelva a los estados de aquella época. Amén. El Señor los guarde y nos guarde a nosotros. Amén. Hasta una próxima entrega de su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.